Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión realizaremos la solución de un sistema RC con ecuaciones dinámicas para un sistema eléctrico. El diagrama que se muestra a continuación es el que realizaremos, para lo cual podemos observar que tenemos dos resistencias conectadas en paralelo y una de ellas se encuentra conectada en serie con respecto a una bobina. Tenemos una corriente del tiempo y también podemos observar que tenemos dos corrientes en todo el circuito, el cual es la corriente que circula en la resistencia 1 y la corriente que circula en estos dos elementos, ya que, como sabemos, los elementos que estén conectados en serie van a tener la misma corriente, por lo cual es lo mismo llamar a esta corriente R2 o IR2 o IL. Sin embargo, nuestro ejercicio nos determina que tenemos que usar IL. Nuestra ecuación de equilibrio que planteamos para resolver este sistema es la siguiente. La corriente de entrada es igual a la corriente en R1 más la corriente en L. Como mencioné anteriormente, determinamos que era más factible utilizar el término IL para que si nada más tengamos que cambiar un elemento a este término que es IL, el cual sería IR1. Posteriormente colocamos las ecuaciones de elementos, las cuales se determinaron con respecto a la ley de Ohm, como es el voltaje de las resistencias y la corriente en R1, el voltaje en la bobina y la corriente en la misma. Para ello podemos colocar que es la corriente de entrada es igual a la corriente en R1 más IL, que es la corriente en la bobina. Como podemos observar, aquí tenemos nuestra entrada y esta es la corriente que queremos, la cual ya se encuentra en términos de IL, que es la cual nos pide nuestro ejercicio. Ya nada más nos faltaría determinar o cambiar este término, el cual es la corriente en R1, para lo cual podemos observar en nuestras ecuaciones de elemento que tenemos esta ecuación, la cual es el voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Pero como podemos observar, ninguno de los dos elementos aún se encuentra en términos de IL. Una vez que alguno de los dos elementos ya se encuentre en los términos que nuestro ejercicio nos pida, podemos parar de sustituir en las ecuaciones. En esta ocasión vamos a sustituir en el voltaje en R1 esta ecuación de elementos, la cual es el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la bobina sobre la resistencia 1. Como podemos observar, aún no tenemos los términos que queremos, entonces ahora vamos a separarlos. Una vez ya separados, vamos a proseguir a volver a sustituir la ecuación para que podamos terminar de cambiar los términos a IL, por lo cual vamos a utilizar el voltaje en la resistencia 2, que es este que se encuentra aquí arriba, que como podemos observar ya se encuentra en los términos de IL, el cual es la corriente en la bobina por la resistencia en R2 sobre R1 más BL, la cual es esta. L es una constante y se mantiene afuera, entonces L sobre R1 por la derivada de la corriente en la bobina sobre la diferencial del tiempo. Como podemos observar, ya nuestros términos se encuentran en IL. Aquí, como podemos observar, aquí se encuentra IL, por lo cual quiere decir que hasta esta parte hemos terminado de sustituir y cambiar nuestros términos a IL. Sin embargo, aún tenemos que regresar a nuestra ecuación de equilibrio para que toda la ecuación quede en términos de IL, por lo cual sustituimos este valor que nos dio, que es este de aquí, en la ecuación, el cual es la corriente de entrada
es igual a IR1, la cual es esta la solución, que es la corriente en la bobina por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más L sobre la resistencia 1 por la diferencial de IL sobre la diferencial del tiempo, más IL, que es la corriente de la bobina. Sin embargo, siempre en nuestras ecuaciones dinámicas tenemos que eliminar el término que se encuentre en la derivada de mayor orden. Sin embargo, aquí nada más tenemos una derivada, por lo cual, y está acompañada de la L sobre R1, por lo cual vamos a multiplicar por el término contrario de estos dos, el cual sería R1 sobre L a toda la ecuación. Entonces, nos quedaría que es R1 por la corriente de entrada sobre L. Ahora, en esta parte de la ecuación podemos observar que R1 se va con R1, por lo cual quedaría la corriente en la bobina por R2 sobre L, ya que se fue R1 con esta R1. El siguiente término, ambas se van, el cual era nuestro objetivo, eliminar los términos que acompañaran a la derivada de mayor orden, pero como no tenemos alguna otra derivada, solamente vamos a eliminar estos términos, que es de la única derivada que tenemos, el cual se eliminan y queda como la derivada de IL sobre la diferencial del tiempo, más, aquí no se elimina ningún término, por lo cual ponemos los términos que es resistencia 1 por la corriente en L sobre L, y esa sería nuestra solución. Sin embargo, todavía tenemos que acomodar según su orden. Sin embargo, aquí solamente tenemos una derivada y las otras son términos independientes, y la corriente de entrada ya con sus términos que fueron multiplicados, por lo cual esta se mantiene igual, la cual es la resistencia 1 por la corriente de entrada sobre L. Es igual, en este caso sería la derivada, la cual es la derivada de la corriente en L sobre la diferencial del tiempo, más IL por R2 sobre L, más R1 por IL sobre L. Y esta sería nuestra solución para este circuito.